Imagina que eres un niño que nació con la mala fortuna de tener muchas enfermedades, pero un día descubres que todas estas enfermedades en realidad no las tenías, sino que fueron inducidas por tu propia madre, inducidas mediante medicamentos que no necesitabas para crearte enfermedades por años. Este es el triste caso de Gypsy Rose Blanchard, quien al descubrir el terrible engaño de su madre, junto a su novio que conoció online, creó un plan para ejecutarla. Y aunque eso de por sí ya suena lo suficientemente extraño y enfermo, espera que te cuente lo del vampiro. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Márquez y bienvenidos a Cool Sessions. Amigos, bienvenidos una vez más a Cool Sessions. Sessions de sesiones, cool de cultura, sesiones de cultura. Un espacio en el que aprenderemos de distintos temas para que nos volvamos personas que saben de todo un poquito y que por ende nuestras conversaciones sean mucho más épicas. El episodio de hoy tiene un estilo más narrativo, ya que nos vamos a encargar de hablar, de difundir un poco acerca de la vida de Gypsy Rose Blanchard. Y esta es una historia de crimen que si se cuenta con detalle y todo lo que pasó puede resultar muy bizarra. No sé cómo son ustedes, pero a mí casi no me gusta ver películas de crimen o series de crimen porque me hace sentir mal, me dan náuseas, me da asco. Me da asco escuchar los acontecimientos cuando son muy gráficos. Así que yo voy a intentar hablar de todo de una manera cool, de una manera informativa. De pronto me suelto uno que otro chistecito por ahí. Tal vez no debería ser chistes, pero vamos a ver qué sale. Y lo voy a contar de una manera para que te sientas tranquilo, pero también que te asombres con todo lo que esa historia tiene para ofrecer. Arrancamos. Gypsy Rose Blanchard, una niña que nace aproximadamente en el año 1991. Pero antes de hablar de la niña, evidentemente tenemos que hablar de la madre. Su madre se llamaba Claudine Blanchard, pero es mejor conocida como Dee Blanchard porque se cambió el nombre tiempo después. Ya empezamos sospechoso. Ese nombre Dee Blanchard suena un poco sureño. Y de hecho sí es sureño porque ella nació en Luisiana. Ya saben, pantanos y cocodrilos, como en la televisión. Esta señora nació en el año 1967 y fue la menor de 6 hijos. Su madre era una mujer conflictiva. Además de tener problemas con el dinero, tenía un típico comportamiento de persona cleptómana. Una persona cleptómana es aquella que es incapaz de evitar el impulso o incapaz de controlar el impulso de robar cosas. Cosas que normalmente no necesita y tampoco tienen que ser necesariamente de alto valor. Una persona con manos pegajosas. Su padre era quien tenía que resolver todos los problemas que causaba la mamá e incluso tuvo que buscarla en la comisaría un par de veces. Esto no se quedó solo en robar en tiendas, sino que también se llevaba prendas ajenas en la lavandería y cosas por el estilo. De hecho, una vez se le acusó de robarle $4,000 a su suegro. Cuando esta señora se enferma, ya por vejez probablemente, es Dee quien cuida de ella. Pero es aquí donde la cosa se empieza a poner un poco turbia, porque la señora al tiempo muere y Dee es acusada por su familia como la causante de la muerte. Ellos decían que la señora se murió porque Dee simplemente no la alimentaba, es decir, murió de inanición. Pero las acusaciones no pasaron a mayores y ella continuó con su vida normal, tanto así que estudió enfermería y por ahí a los 24 años se casó con Ron Blanchard, un joven de 17 años. Como era menor de edad, eso requería un permiso especial, ¿cierto? Para efectuar el casamiento. ¡Qué asaltacunas! Me lo imagino con una pancarta diciendo legalicen a Ron, legalicen a los de 17. O sea, Ron ni siquiera había terminado el colegio. La verdad sí se pasó a saltacunas. De esta unión nació una niña llamada Gypsy. Gypsy en inglés significa gitana, dato curioso. Y prácticamente al tiempo de haber nacido, periodo muy corto, Ron decide terminar su matrimonio con esa mujer.
Tus razones tendrías, Ron. No te juzgo. Y la verdad es que sí tenía sus razones. Ron se fue porque tenía sospechas de que Didi practicaba brujería, además de otras conductas extrañas. Como se separan, necesitaban un nuevo hogar, y Didi decide mudarse a la casa de su padre, quien vivía con su nueva novia, llamada Laura. Y la labor principal de Didi era ayudar con la cocina. Pero apenas entró en la cocina, la madrastra empezó a enfermarse. Llegó a pasar hasta 9 meses en cama y como ella ya tenía antecedentes, empezó a sospechar de que era su culpa que estuviera enferma. Así que presionó y presionó y presionó hasta que logró que las expulsaran de la casa. Es gracioso porque apenas se fueron, como por arte de magia, la mujer se recuperó por completo. Antes de que ellas se fueran de la casa, la familia ya estaba empezando a sospechar que había una relación extraña con su hija. La forma en la que la trataba no era normal. Con tan solo 3 meses de edad, ya la estaba llevando al hospital, alegando que tenía un problema para respirar en las noches. Y los médicos le diagnosticaron apnea del sueño y la mandaron a casa con una máquina que le ayudaría a no ahogarse mientras dormía. Pero la madre no quedó conforme. Este sería el inicio de una gran tortura para Gypsy Rose. Entre las enfermedades y síntomas que la madre inventó sobre Gypsy se encontraban los ataques epilépticos o la distrofia muscular. Los medicamentos que le recetaron provocaron que se le cayeran los dientes, mientras que las supuestas dificultades de aprendizaje de la niña la obligaban a recibir educación desde casa. Posteriormente, Didi decidió dar un giro aún más dramático al asegurar que tenía leucemia, por lo que le rapó la cabeza. Su aspecto provocó que Gypsy se convirtiera en una estrella local, ganándose viajes con todo pago, como Disneylandia. Ahora, ¿Gypsy tenía leucemia? No, no tenía leucemia, ella inventó todo. Hay que tomar en cuenta que lo que quería esta señora principalmente era que su hija no solo tuviera síntomas de enfermedad, sino que se viera enferma. Por lo tanto, cuando ella empezó a asegurar que su hija tenía distrofia muscular, la obligó a caminar en andadera. Y un día que tuvo una pequeña caída con su abuelo en una bicicleta o en una moto o algo así, donde solo se hizo un raspón literalmente, a partir de ese día la obligó a estar en silla de ruedas. Y ella podía caminar. Pero todo era parte de un show. Ella le decía: no te levantes de la silla de ruedas. Si alguien pregunta, no puedes caminar. Eso está muy turbio. Y probablemente tú te estés preguntando, ¿pero qué carajo le pasa a esta señora? ¿Por qué hacía todo eso? Y es porque tenía un problema mental. Es evidente que tenía un problema mental. Pero tiene un problema mental con nombre, ¿me explico? Se llama el síndrome de Munchausen por poderes. Yo de esto no había escuchado realmente hasta que me enteré de la historia de esta chica hace un tiempo. Pero yo nunca había escuchado de esto. Yo había escuchado de un trastorno llamado trastorno facticio, que es un trastorno mental grave en el que una persona engaña a los demás haciéndose el enfermo, enfermándose a propósito o lastimándose a sí mismo. Y de hecho he conocido personas que llegué a pensar que tenían trastorno facticio por la manera en la que se comportaban. Siempre estaban enfermas o querían que los demás lo vieran como enfermos o cansados o algo así. Pero estas personas lo hacían para situaciones diferentes. Una como para que siempre vieran que la persona estaba mal. Y la segunda era cuando tenían que hacer algo, como una excusa para no hacerlo. Tipo, sí, enfermo. Pero creo, tal vez no cuente como trastorno facticio, ya que según algunas cosas que he estado leyendo, para que una persona padezca de trastorno facticio, no lo hacen por una razón real, pues ni siquiera están conscientes de su condición. Y fue entonces cuando me enteré que el trastorno facticio tiene otra variante que se llama trastorno facticio impuesto a otro, también llamado síndrome de Munchausen por poderes, que es cuando una persona miente diciendo que otra persona está enfermo, tiene problemas físicos, psicológicos, con el fin de engañar a los demás. O sea, casi la misma vaina, pero cuando se lo haces a otro. Una persona que sufre de esto es posible que exagere los síntomas o que incluso adultere las pruebas para conseguir tratamientos más fuertes como cirugías.
Por eso, de acuerdo a lo que leí antes de que ellos no son conscientes del por qué lo hacen, me causa un poco de conflicto porque en mi opinión, la señora estaba muy consciente de que estaba consiguiendo buena lana por tener a su hija enferma. Tanto así que cuando los azotó el huracán Katrina, fundaciones y otros benefactores literalmente les construyeron una casa nueva y se mudaron a Springfield, que queda en el estado de Illinois, cerca de Chicago, pues, para que Springfield, como el de los Simpsons, pero queda cerca de Chicago, para que se hagan un mapita ahí mental. Decíamos hace rato que las personas que sufren de este trastorno exageran los síntomas o alteran pruebas. Eso es exactamente lo que hacía esta señora. La señora la llevaba al médico, exageraba sus síntomas, le decía a la niña que no hablara. Cuando ella intentaba hablar, se enojaba, la miraba feo, la niña tenía miedo de hablar. Ni siquiera entendía qué estaba pasando porque es una niña que creció adoctrinada a que ella estaba enferma y se iba a morir pronto y que no iba a pasar de los 20 años. Entonces ella hacía todo lo que su madre dijera. ¿Qué pasaba? Que cuando un médico le hacía un examen que determinaba que la niña no estaba enferma o no tenía síntomas de los que su madre describía, ella no volvía a ese doctor. Se iba con el siguiente de una. Cuando conseguía avances desde su perspectiva, avances en el sentido de que avances a costa de empeorar la salud de su hija, es por su insistidera. Era por su insistidera. De tanto insistir le daban medicamentos o se salía con la suya. Era una manipuladora de primera. Sin embargo, una vez un doctor en Nueva Orleans quiso hacerle una biopsia muscular para determinar si había distrofia muscular tal como su madre lo decía. Y se dio cuenta que no. La niña no tenía distrofia muscular. Entonces, ¿qué hizo la madre? Se fue. No volvió con ese médico. Pero eso quedó por escrito, como evidencia. Tiempo después, otro doctor tomó a la niña de las manos y le dijo que se pusiera de pie. Y ella lo hizo porque ella podía caminar. Obviamente la madre se enfadó, pero el médico también dejó por escrito que los síntomas no cuadraban, que la historia de la señora no cuadraba y que por ende esa señora podría padecer del síndrome de Munchausen por poderes. El médico se dio cuenta y la expuso. Lastimosamente hubo demasiada negligencia médica y Gypsy Rose durante su vida fue sometida a alrededor de 30 cirugías. Mientras Gypsy crecía, se empezó a dar cuenta de que ella quería tener amigos, ella quería ser un niño normal. Ella quería ser una niña normal. Y un día conoció a una niña que se llamaba Aliyah. Eran vecinas, se volvieron muy amigas, jugaban juntas. Pero ella por miedo nunca llegó a sentir la confianza de contarle a su amiga que podía caminar. Literal mantenía el secreto con todo el mundo. El caso de Gypsy es tan enfermo que la señora no solo le mentía acerca de las enfermedades que supuestamente tenía, pero no tenía, sino también le mentía sobre su edad. Ella le decía que tenía como 14 años y ella ya tenía como 18, 21, o sea, era una locura. Pero un día Gypsy empezó a revisar cosas y encontró su documento con la fecha de nacimiento. Así que decidió escapar, pero su madre la encontró, ella no pudo llegar muy lejos, la encontraron, la metieron para la casa otra vez y su mamá agarró un martillo y le destrozó la laptop y la amenazó, le dijo, mira, la próxima vez esto mismo pero con tus dedos. Como castigo tomó una correa de perro y unas esposas y la amarró a la cama por 2 semanas. Ya no solo era la manipulación de toda la vida, sino que estaba utilizando maltrato psicológico y violencia física. Tiempo después, supongo yo que adquirieron otro ordenador porque Gypsy empezó a navegar en páginas de citas cristianas y fue allí donde conoció a Nick Goujon. Empiezan a hablar, se enamoran y deciden iniciar una relación. Claro, es una relación 100% virtual porque a ella no la dejaban salir. La primera vez que se vieron, de hecho, es un poco graciosa. Graciosa dejando de lado el hecho de que este Nick es un enfermo. Ella convenció a su mamá de ir a ver una película que estaba en estreno. Era una película de princesas de Disney. Y ella se disfrazó.
Ella se contacta con Nick y le dice que vaya y que las encuentre allá. Obviamente a su mamá esto no le gustó nada, pero pues ahí estaban. En un momento determinado, Gypsy se va al baño y Nick va detrás de ella, pero la mamá pensaba que iban a comprar palomitas, pero en realidad se fueron los dos al baño de hombres, entran a la parte de baños de discapacitados y proceden a efectuar el frutifantástico. Y la mamá de esto nunca se enteró. Desconozco cuántos años tenía Gypsy en ese momento, ya que vi esta narración contada por ella misma en una entrevista que le dio al Dr. Phil cuando aún estaba pagando tiempo de cárcel. Ella llegó a cumplir creo que 30 años en la cárcel. Les voy a contar otra cosa que les va a impactar. No sé cuánto tiempo después, pero tiempo después, la niña y su madre tienen una discusión, porque la mamá la quiere someter a otra cirugía, pero ella se rehúsa, le dice que está bien, que no las necesita y que ella sabe que no las necesita. Pero la mamá la quiere obligar y le dice que sí o sí la van a operar. Entonces eso la molesta tanto que ella llega a un límite y dice, no, es que me tengo que deshacer de esta señora. Y le escribe a Nick para que ejecuten un plan para deshacerse de ella. Y yo les dije que Nick estaba enfermo y estaba muy enfermo. O sea, el man tenía un trastorno de personalidad múltiple. Tenía alter egos, pero eran alter egos oscuros. Y uno de ellos se llamaba Víctor, quien aseguraba ser un vampiro de 500 años. Así que cuando Gypsy le confesó a Nick que ella podía caminar en realidad, Nick le dijo que ya lo sabía porque era un psíquico. O bueno, no fue Nick, fue Víctor. Nick le dijo que sí, que se podía llevar a cabo ese plan para ejecutar a la señora, pero que lo iba a hacer Víctor, que le tenía que pedir el favor a Víctor. Quedan así y empieza el escape final. Gypsy le da las instrucciones a Víctor para que vaya una noche. Le advierte que una de las puertas de la entrada de su casa rechina, así que solo tiene que abrirla lo suficiente. Le dice, a su vez, que una vez que esté adentro, ella misma le dará un arma blanca. Este había solicitado también cinta de embalar. No sé para qué. Víctor le dice que espere en el baño y que no salga hasta que le avise. La mamá había tomado pastillas para dormir, así que Víctor se acerca a la habitación y la ataca. Gypsy estaba muy asustada porque ella sabía lo que estaba pasando. Y unos minutos más tarde le tocan la puerta del baño y era Víctor. Y ella sabía que era Víctor porque habían acordado una clave secreta, que eran como 3 toques a la puerta y 2 rasguños. Tenían toda una clave. Por eso digo que este man estaba muy enfermo. O sea, como que sabía muchas cosas, pero estaba muy loco, la verdad, estaba muy loco. Cuando ella le abre la puerta, él le pide una maleta, supongo que para deshacerse del cuerpo, y se van. Pero antes de irse, se aseguran de escribir en el perfil social de la mamá, diciendo cosas como, esta p*** está muerta, con la intención de que la gente que seguía a la mamá se diera cuenta de que algo estaba mal y que llamaran a la policía. Obviamente la policía los atrapa y se empieza un proceso legal, un proceso penal, en donde ella se declara culpable por homicidio de segundo grado y se le dan 10 años de sentencia sin derecho a libertad condicional. Mientras que al man se le da cadena perpetua sin derecho a libertad condicional también. Ella no cumplió con los 10 años, sino con 8 porque salió el pasado diciembre de 2023. Y ya vamos a hablar de eso. Mientras que el man sigue en la cárcel. Una vez que sale, vuelve a tener contacto con su papá y con la esposa de su papá. Parece que tienen buena relación. Pero con otros familiares de parte del papá no tiene contacto. Y a mí me llama la atención, me parece curioso porque evidentemente ella sí es una víctima. Porque desde niña fue criada de esa manera. O sea, no podemos pretender tratarla como cualquier adulto porque nunca la dejaron ser un adulto y ella fue creada en un ambiente completamente diferente, muy hostil psicológicamente hablando. Pero también se entiende a la familia porque tienen miedo de convivir con un asesino, con una persona que es capaz de hacer algo así, con una persona que tiene tantos problemas mentales. Y ella, actualmente, como habla, se escucha como una persona completamente adulta, madura,
bastante centrada y muy aterrizada, diría yo, respecto a lo que sucedió, en el sentido de que no se arrepiente, bueno, sí se arrepiente completamente de la decisión que tomó, pero que está consciente de que era necesario para ser liberada, y en muchas oportunidades dice que se alegra de que Nick aún esté en la cárcel porque él, habiendo tenido una crianza normal, decidió llevar a cabo el plan en vez de simplemente pedir ayuda. Y este caso tuvo mucho impacto en el 2015, que fue cuando sucedió, pero con la reciente salida de ella, las redes sociales explotaron. Tanto así que en este momento ella tiene más de 8 millones de seguidores en Instagram. Y lo pueden ir a ver. Lo pueden ir a ver. Es real. Y también está casada. Creo que se casó antes de salir de la cárcel con una persona, con un profesor de una escuela de niños especiales, me parece, que le enviaba cartas a la cárcel. Y ahora están casados. Y su vida, por supuesto, que ha inspirado varias obras cinematográficas, varias series y documentales. Y películas también. En cuanto a las series documentales, no me he visto ninguna, pero pueden encontrar The Act, que está en Hulu. También está Mommy, Dead and Dearest, que está en HBO. Y hay otra película que yo la vi antes de conocer este caso, que se llama Run, que está en Netflix, Run de correr. Y tiene algunas cosas similares al caso, pues su mayoría. Cambian un poco la trama, la muerte no es igual, pero está inspirada en esta historia. Es buena, te estresa la película, te da miedo porque es un psicoterror real, pero es buena, la recomiendo. Yo me puse a analizar hoy, cuando estaba haciendo el guión del episodio, y dije, qué loco actuar eso. O sea, sé que en The Act, que es la serie de Hulu, donde se relata la confesión de ella, básicamente, la actriz que la interpreta es la misma del stand de los besos. Para las demás, no sé. Pero qué estresante debe ser hacer un personaje de ese estilo, porque conozco actores que cuando van a interpretar el rol, por ejemplo, chicas, actrices, que interpretan el rol de una mujer abusada, se van a cárceles, se van a centros de ayuda psicológica donde hay mujeres que han sufrido este tipo de abusos para poder entrar en un mood psicológico y actuar mejor. Claro, eso es un compromiso muy grande con la actuación, pero me parece bien triste, o sea, bien desgastante para tu psiquis, bien desgastante para tus emociones. Yo siento particularmente que no podría, por amor al arte, meterme en el papel de esa manera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso es estar muy loco o realmente amar al arte? Y en general, ¿qué opinan ustedes de la historia? ¿Quién tiene la culpa? ¿Está bien la forma en la que ella se defendió? ¿Cómo creen que se pudo haber solucionado esta cuestión? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Y hasta aquí, amigos, espero que les haya gustado el video de hoy, que fue un tipo de video un poco más narrativo. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal, dejen un like, coméntenme, háganme saber que les gusta este tipo de contenido, interactúen conmigo, síganme en mis redes sociales para que me conozcan un poquito más también y pórtense bien. Sin nada más que agregar, mi nombre es Francisco Márquez, hasta la próxima.